Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos ya este tercer vídeo con esta tercera escala. Hoy vamos a hablar de los estratégicos, de los juegos estratégicos. Si no has visto los vídeos anteriores, échales un vistazo al final de este, donde trato el tema de los tácticos y el de los operacionales. Y hoy vamos a hablar de los estratégicos. Antes que nada, agradeceros a todos y a todas por el seguimiento, la aceptación que está teniendo estos vídeos que me llenan de felicidad, porque al final el motivo principal por el que tengo este canal era para ayudar, para guiar, para echar una mano, para devolver en cierta manera todo aquello que a mí otros creadores de contenido me han dado, ¿no? Y esa es mi principal motivación. Bueno, hoy vamos a hablar de los estratégicos, que son aquellos juegos de guerra, aquellos wargames que tratan un conflicto en su totalidad, de principio a fin. Evidentemente esos conflictos suelen durar años, ¿no? Pues en la guerra civil americana, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, o cuando son conflictos mastodónticos como la Segunda Guerra Mundial, pues por lo menos uno de los frentes, del frente oriental, el frente del Pacífico. Claro, esto hace que sean juegos, que tengan una larga duración. Pueden irse a las muchas horas, sobre todo si hablamos de Monster Games, ¿no? Juegos cuyo tratamiento duraría días en tiempo real para poder acabarlos, ¿no? Pero yo hoy voy a hablaros de juegos más contenidos, dentro de lo que pueda dar de sí estos juegos estratégicos. Aquí también tienen su encanto, ¿vale? Si os he convencido con las virtudes de los tácticos o los operacionales, voy a intentar hacer lo mismo con los estratégicos, porque creo que también son unos juegos a tener en cuenta. Aquí tú ya eres un jefe de Estado, donde tienes a tu disposición todos los medios y todas las fuerzas militares, pero también, ojo, y eso es importante, todas las fuerzas productivas de un país. Evidentemente esto hace que la dinámica de estos wargames sea distinta a la de los operacionales, y no digamos ya a los tácticos. Claro, en los juegos estratégicos tenemos mayor control en la creación de nuestras fuerzas armadas, cosa que no ocurre en los operacionales. En los operacionales nosotros empezamos a jugar, pues yo no sé, el Holanda 44, ¿no? Sobre la operación Market Garden, pues tenemos unas tropas ya definidas, con las que nosotros tenemos que tirar. Es verdad que después pueden venir reemplazos y demás. Sin embargo, en los estratégicos, como jefes de Estado, tenemos el control de crear nuestras tropas en según qué frentes. Por ejemplo, podemos quitar tropas o dedicar aquellas unidades más fuertes por ejemplo, al frente oriental, frente a Rusia, en detrimento, quitándolas del norte de África. Esas decisiones, hasta cierto punto, nos lo permite hacer un juego estratégico, un wargame estratégico. Pero sin duda, el elemento que más distingue a esta escala de wargame estratégico con respecto a los otros es la fuerte interacción entre las operaciones militares y la producción económica. Así, el motor económico de estos wargames están basados muchas veces en puntos de producción otorgados según las regiones que controlas, como por ejemplo las zonas petrolíferas del Cáucaso o del Cercano Oriente, o los campos de cereales de Ucrania. Normalmente en estos juegos hay una fase de producción en la que, en función de estas zonas que vayas controlando, tú vas a tener a tu disposición mayores recursos para poder desarrollar tus operaciones militares. Pero ojo, que los Eurogamers no se emocionen demasiado, porque esta gestión económica, estos motores de producción, de gestión de recursos, son muy limitados, son muy sencillos, incluso más sencillos que el Eurogame más básico de iniciación. Tened en cuenta que al fin y al cabo un wargame en lo que se tiene que basar es en el conflicto militar, pero no deja de ser un punto interesante que perdemos en las anteriores escalas del táctico o el operacional. Son juegos que se mueven al ralentí. Es decir, las operaciones militares cada turno, como dije en el primer vídeo, pueden suponer, representar 2
3 meses e incluso más. Encontramos una gran variedad en cuanto al movimiento o la organización del campo de batalla. Es verdad que hay juegos con esa red hexagonada tan típica de los wargames, pero hay muchos estratégicos que van de punto a punto o incluso zonales, van de zona a zona de control. Otros elementos característicos de esta escala es el clima. Si en los tácticos no tenía ninguna razón de ser, por ser conflictos que apenas duran unos minutos, y en los operacionales rara vez, a veces cuando ocurría esa operación en una climatología extrema, aquí en los estratégicos suele ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, en los inviernos o las primaveras de aquellos wargames que tratan la campaña napoleónica o la Segunda Guerra Mundial, el frente del Este en Rusia, pues suelen ser un infierno para el invasor. El invierno por lo evidente y la primavera porque aquellas zonas se convierten en barro, que es muy difícil, en el que te dificulta mucho el avance de tus tropas. Y también no quería dejar de mencionar que en estos estratégicos algo muy atractivo, que me parece muy atractivo, es el tema del avance de la tecnología. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, que sirvió para que, sobre todo para la conformación de nuevas armas cada vez más mortíferas. También suele tener importancia la diplomacia en estos juegos y la política, ¿no? Todo ello, insisto, alrededor del núcleo que es el conflicto militar, el conflicto bélico, en el que además aquí sí que entran todas las fuerzas militares, es decir, tierra, mar, aire. Aparecen aviación, aparecen buques de guerra, aparecen submarinos. Para terminar esta primera parte, donde he descrito la escala, voy a hacer como en los anteriores vídeos. Me gusta dar unas breves pinceladas de las sensaciones que me produce cada una de las escalas. Y en cuanto al estratégico, tengo sensaciones y sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, son juegos con una mayor curva de aprendizaje, son juegos largos, son juegos densos. Pero por otro, te sientes un jefe de Estado, con poder y también con la gran responsabilidad de gestionar ya no solo un ejército, sino todo un país a lo largo de todo un conflicto. Además, son juegos ideales para entender de principio a fin cada uno de los conflictos. Entonces, si hay alguno que te interese especialmente, pues es una experiencia no solamente divertida, sino además didáctica. Como digo, son juegos que suelo sacar menos a mesa, pero de cuando en cuando sé que voy a tener varias tardes seguidas disponibles, me gusta sacar un estratégico sabiendo que voy a tener tiempo para poder desplegarlo y para poder desarrollar mis estrategias tranquilamente durante unas cuantas tardes. Lo que pasa es que, insisto, tiene menos facilidad de sacar a mesa que, por ejemplo, un táctico. Y antes de recomendaros algunos juegos estratégicos que considero buenos para iniciarse en esto de los wargames, os recuerdo que podéis suscribiros al canal si no lo estáis ya. A ver, no tengo ningún interés especial más allá de que, bueno, si os gustan esta serie de vídeos u otro contenido que hago en el canal, bueno, pues el suscribiros siempre os garantiza que os va a saltar un chivato, ¿no? Cuando yo grabe y suba a YouTube un nuevo vídeo, sea de este tema o de cualquier otro, del maravilloso y fascinante mundo de los juegos de mesa. Y después de este pequeño Kit Kat de autopromoción y autobombo, tengo que decir que es la escala donde más me ha costado encontrar juegos estratégicos que considere ideales para iniciarse en esto de los wargames, pero los he encontrado. Primero hablar de un póker de ases que De Beer ha editado en castellano y que creo que es sobradamente conocido, incluso por aquellos que solamente se asoman de soslayo a este mundo de los wargames. Es el For the People, que representa toda la guerra civil americana, de Barbarossa a Berlín, donde va a representar toda la campaña del Este en la que Hitler pretendió invadir Rusia, el Imperio del Sol, de la campaña en el Pacífico, y Senderos de Gloria, donde trata pues toda la Primera Guerra Mundial. Son grandes juegos y es una suerte que una editorial como De Beer
una gran editorial, gaste recursos y tiempo en editar en castellano estos juegos. Tienen una producción excelente y a un precio que también es de agradecer, suele ser bastante contenido para lo que suelen ser los wargames. Ahora, dicho esto, yo no los recomiendo como juegos de iniciación. Alguno me dirá, ay, pues yo empecé con Senderos de Gloria o yo empecé con For the People y estoy encantado. Seguro que sí, y además yo soy el primero que he dicho en más de un vídeo que no, en materia de wargames y de juegos de mesa en general, no debemos subestimarnos, porque la motivación es un punto muy fuerte para poder entrar y superar cualquier curva de aprendizaje, pero entendedme que yo en estos vídeos sea prudente y procure hablaros más bien de unos juegos que tienen una curva de aprendizaje de entrada mucho más ligera y a partir de ahí recomendaros que vayáis subiendo en escala. Si aún así queréis atreveros con estos 4 estratégicos que he mencionado, el de Barbarossa a Berlín creo que es ligeramente el más asequible. El más asequible de todos ellos y además es un juego que me encanta. Sabiendo que son juegos largos, sabiendo que son juegos densos, sabiendo que son juegos cuya adaptabilidad a solitario, si no encontráis a nadie con la suficiente motivación como para acompañaros durante varias tardes, pues a veces no es del todo la idónea, aunque hay opciones, opciones oficiales y opciones fan-made. Pero, insisto, lo que voy a hacer es hablaros de otros juegos más asequibles y voy a empezar precisamente con otro estratégico de Devir, que además ha reeditado recientemente, aunque yo tengo la primera edición. Estoy hablando de España 1936. Si no os suena esta portada, quizá os suene esta, porque como digo es la nueva edición, que han mejorado algunos aspectos gráficos, han mejorado algunos componentes. El aspecto gráfico va sobre gusto. A mí me gusta mucho esta portada y me gusta mucho el arte de este juego, incluido su mapa que a mí me remite a esos mapas de los años 40, 50, esos mapas geográficos de las escuelas, ¿no? En fotos que hemos visto de aquella época, ese estilo vintage me resulta muy atractivo, ¿no? Pero bueno, habrá gente que le guste más la nueva edición. Creo que han mejorado componentes, por ejemplo, las unidades, las fichas son cuadradas en vez de redondas, que a mí no me terminan de convencer. Pero en cualquier caso, lo importante, el juego es excelente. El juego es un juego de una complejidad media baja. El manual, como he dicho en estos vídeos, podría equivaler al de un Eurogame de peso medio. Tiene un sistema, es un sistema de punto a punto, recorre toda la guerra civil, desde julio del 36 a abril del 39, refleja todo el conflicto de la guerra civil, lo hace de una manera ágil, de una manera muy entretenida. Los conflictos, por ejemplo, este es un wargame típico del que cuando se produce un conflicto se sacan las unidades y se pone en un tablerito adicional, digamos, donde se va a llevar a cabo el conflicto. Tiene un sistema muy particular y que a mí me gusta, ¿no? Donde además tú puedes ir metiendo blindados o apoyo aéreo y bueno, me resulta muy interesante. El punto negro de este juego, su duración. Es un juego que puede durar 3 horas e irse incluso por encima de las 3 horas. Entonces, un juego tan ligero, un juego tan digamos, tan apropiado para que la gente no lega pueda iniciarse en esto de los wargames, pues hombre, yo he hecho en falta una jugabilidad, un tiempo de juego más contenido, algo que tenían la oportunidad en esta nueva edición que Devir ha sacado, creo que este mismo año, en 2024, tenían una oportunidad para reducir, no para reducir la duración, pero sí, por ejemplo, para meter escenarios más cortos, ¿no? Pues de julio del 36 a julio del 37, o de escenarios más cortos que permitan jugar partidas también más breves, más cortas, de un par de horas. Es una oportunidad que han perdido.
No entiendo por qué, porque yo creo que, hombre, si lo hago yo va a ser más complicado, habría que estudiar muchas cosas, pero que haciéndolo el propio autor, yo creo que se podría haber hecho, no sé. España 36 es un juego largo, siendo como es tan fácil de aprender y tan ágil de jugar, ¿no? Eso sí, lo bueno que tiene la nueva edición es que viene ya incluida una expansión, la expansión de la Armada, que de todas maneras con esta edición De Vil la regalaba, casi como una promo, ¿no? Y donde metemos aquí, pues como dice el título, la Armada, ¿no? Los buques de guerra, ¿no? Que no tuvieron especial importancia ni trascendencia en la guerra civil, pero bueno, es un añadido, es un puntito con un pequeño mapa adicional, con ya otro mazo de cartas que puedes incluir y que debes, de hecho, que debes incluir en el mazo general para que puedan salir esas unidades. Y esto de base ya lo tiene en la nueva edición, ¿no? Entonces, por ahí bien. Yo es un juego que, como digo, si estáis suficientemente motivados, os gusta el apasionante tema siempre de la guerra civil, pues si no queréis iros a algo más duro y al gran juego de la guerra civil que es Cruzada y Revolución, pues yo os recomiendo como puerta de entrada este España 36. Vamos con otro. Vamos a suponer que la guerra civil española pues, no os llama mucho, pero sin embargo un conflicto tan atractivo como la Primera Guerra Mundial os llama. Pero claro, el gran juego estratégico de la Primera Guerra Mundial es este Senderos de Gloria, del que os he hablado. Un juego también con motor de cartas, un juego de Ted Reiser. Y bueno, además De Vil lo sacó con un precio estupendo y ahora encima creo que cada vez es más fácil conseguirlo en tiendas, incluso de segunda mano por un precio más reducido, pues porque muchas veces la gente lo compra, es un producto de Vil, es un juego con suficiente buena fama como para querer tenerlo en tu ludoteca y después te pegas la hostia, para hablar claro, ¿vale? Y es que no es un juego fácil, es un juego exigente, es un juego con una gran curva de aprendizaje, es un juego largo. Entonces yo voy a ofreceros una alternativa mucho más amable. Eso sí, no está editada en español, pero su reglamento, que básicamente es lo que vais a necesitar, sí que está traducido. Estoy hablando de The Lambs Are Going Out, Primera Guerra Mundial, un juego de Compass Games, donde vamos a tratar de manera estratégica todo el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Es un juego de una complejidad media, pone aquí, yo diría que media-baja, incluso puede que un puntito por debajo de España 36, ojo. Cada turno representa 3 meses, lo que os decía, escala estratégica, por supuesto, y la unidad de la escala es de ejército. Un juego de 1 a 4 jugadores, ojo, y con una adaptabilidad en solitario alta, cosa que España 36 no tiene. No lo he mencionado antes, pero es otro punto negro, ¿no? España 36 se puede jugar en solitario, pues es que al tener información oculta, porque cada bando juega sus cartas, tengo que encontrarle una manera, que me haga jugar y disfrutar este juego en solitario. De momento no me he puesto con él. Sin embargo, este sí que es más fácil de jugar desdoblándose, pero bueno, hay también mazo de cartas, pero no, la mecánica no es motor de cartas, entonces aquí no hay información oculta y se puede jugar sin mayor complejidad. Os voy a decir, cogerlo con pinzas, pero a mí la sensación que me da es un Risk vitaminado. O sea, para que os hagáis cuenta de lo sencillo que puede resultar. Pero, sorprendentemente, tiene el suficiente poder de simulación como para sentir el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Un juego en el que además tú puedes desarrollar tu árbol tecnológico. Ves cómo tus ejércitos, a medida que pasan los años del conflicto, van adquiriendo nuevas armas, van adquiriendo nueva tecnología. El sistema de combate, esto es un juego zonal, va por zonas. Como el RIX, al fin y al cabo, y el sistema de combate es muy sencillo, muy curioso,
basado en tiradas de dados en las que según los resultados tú tienes que decidir si mantienes la posición aunque vayas perdiendo hombres, vayas perdiendo unidades, o decides retirarte para minimizar pérdidas, ¿no? Y esa tontería le da mucha capacidad estratégica al juego. Punto negro, de nuevo, su duración. Es un juego largo, es una lástima, porque siendo una magnífica alternativa al Senderos de Gloria en cuanto a complejidad y en cuanto a capacidad de simulación, sin embargo, en cuanto a duración está un 50-50. Ahí no ganamos nada, pero si es un juego en el que tú quieres jugar en solitario, estudiar ese conflicto, esa Primera Guerra Mundial, que es como la gran desconocida, ¿no? Y tienes tiempo, suficientes horas, pues estoy hablando de 4-5 horas, perfectamente, para desplegarlo, para jugarlo en 2 tardes o una tarde larga, The Lamps Are Going Out es un gran juego con una curva de aprendizaje muy asequible para los no iniciados. Y os voy a sacar un tercer estratégico que yo creo que es el más asequible. Os lo decía en el vídeo anterior, es uno de mis wargames predilectos. Es un juego que funciona muy bien en solitario, de hecho tiene un modo solitario, y es un juego que puede resultar atractivo incluso para los que no les llame los wargames. Estoy hablando de Plains Indian War, un juego del que yo ya he hablado sobradamente en el canal. De hecho, aquí tenéis vídeo de partida y de opinión. Es un juego que trata las guerras indias, toda la campaña de guerras indias. Se le ha llamado guerras indias de manera eufemística, cuando en realidad pues sabéis que fue prácticamente un genocidio por parte del hombre blanco, que fue conquistando el oeste y cada vez reduciendo el espacio libre para los indios nativos, para las tribus nativas, y hasta que pues los encerraron en pequeñas reservas, ¿no? Lo que no quería el hombre blanco, lo que le sobraba, ¿no? Este Plains Indian Wars refleja toda esa campaña. Otro juego con cartas, de motor de cartas. Es un juego en el que pueden jugar, pues voy a decir, de 1 a 4 jugadores, una duración, ojo, de 60-90 minutos. Sí, 90 minutos es bastante real, más que 60. Una adaptabilidad alta en solitario y una complejidad medio-baja. La adaptabilidad alta es porque, como digo, tiene un sistema en solitario que funciona muy bien. La única pega que le podéis poner es que solamente podéis manejar en el modo solitario largo, en el modo solitario más completo, vosotros manejáis al colono, ¿no? al hombre blanco, al ejército estadounidense y a los colonos, ¿no? Y la IA mueve a las tribus de las planicies del norte y las tribus de las planicies del sur. Pero es fascinante, es un juego fascinante porque tú vas viendo el desarrollo del ferrocarril, que va atravesando todas esas planicies, y claro, eso además facilita el despliegue de nuevas tropas y de nuevos colonos para ir conquistando más territorio. Resulta especialmente tenso esas caravanas representadas por cubitos blancos que van avanzando en el oeste con el peligro de incursiones indias que las destruyan. Después tiene otros modos en solitario más cortitos, que vienen a ser escenarios más cortos, que bueno, pueden ser interesantes sobre todo para iniciarse o para trastear el juego por primera vez. Son juegos en solitario que sí que te permiten llevar a los indios, ¿no? Lo que pasa es que suelen ser, esos modos solitarios suelen ser más light, más suaves, pero bueno, algunos son interesantes. Incluso puedes representar a nivel estratégico la batalla de Little Bill Horn, por ejemplo, con el general Custer. A 4 jugadores funciona muy bien, 2 jugadores llevando a los colonos y al ejército norteamericano de un bando, y de otro bando, es decir, sería un juego por equipos, de otro bando llevando a las tribus del norte y otro a las tribus del sur. A 2 jugadores funciona también estupendamente. Pues uno llevando simplemente a los indígenas y otros llevando al hombre blanco. No me quiero enrollar más porque ya digo, tengo vídeos ya dedicados a este juego, pero yo como estratégico, si te gusta el tema de las
de las guerras indias, que hemos visto en tantas películas, en tantos westerns y películas como La Conquista del Oeste, etc., pues yo os recomiendo este Plains Indian Wars. Y no puedo terminar de esta sección donde recomiendo juegos estratégicos de baja complejidad o que son ideales para iniciarse, mencionando dos estratégicos muy famosos, muy conocidos, pero que yo no he probado, ¿no? Entonces, a mí no me gusta hablar de oídas, no me gusta opinar de lo que no sé. Es verdad que he visto partidas, he visto más que partidas, turnos, de ejemplo, me he leído los manuales, pero claro, lo que voy a opinar, pues ya digo, es casi de oídas, por referencias, ¿no? Pero lo que pasa es que son juegos suficientemente contrastados y suficientemente reconocidos y recomendados por otros jugadores, wargameros, como para poder por lo menos mencionaroslo y que le echéis un vistazo si os interesa el tema. Uno de ellos es Aníbal. Es un juego que tiene ya sus años, que Phalanx además hizo una edición preciosa con miniaturas y tal para acercar sin duda a otros jugadores de juegos de mesa a este juego, y es un juego que puede venir bien como iniciación. Yo no lo tengo porque es que a mí las guerras de la antigüedad, las falditas y las sandalias romanas y los cascos cartagineses, pues no me llaman demasiado. Bastante es que tengo el Command and Conquer Ancients, que disfruto, pero bueno, porque es un táctico y es algo como mucho más directo, ¿no? Pero bueno, si os interesa esa época, creo que a nivel estratégico puede ser una muy buena opción. Un juego de Mark Simonich y que está más que contrastado. Y el otro sería Washington War. Washington War, digamos que fue el inicio, fue el padre de todos los juegos de card driven, de motor de cartas, ¿no? Entonces es un juego sencillo, asequible, ambientado en la Guerra de Independencia norteamericana, pero que, según tengo entendido y por lo que he leído, a pesar de ser el juego que inicia este tipo de juegos, este tipo de motores, perdón, está suficientemente engrasado como para que funcione todavía hoy en día muy bien. Yo no me he hecho con este sencillamente porque, aunque el tema me interesa, tengo otra serie de juegos, los de las grandes batallas de la Revolución Americana, de GMT, este de aquí, que representa un nivel casi táctico o gran táctico, estos conflictos, y que son unos juegos que me gustan mucho, y digamos que esa ambientación la tengo ahí, la tengo cubierta con esos juegos, ¿no? Pero esas dos opciones, Aníbal y Washington War, pueden ser dos estratégicos muy a tener en cuenta para iniciarse en esto de los juegos estratégicos. Y con este tercer vídeo terminamos esa serie de vídeos donde repasamos, damos un somero repaso a cada una de las escalas para que podáis vosotros reflexionar, meditar sobre con cuál escala os sentiríais más cómodo, qué es lo que os apetece más, sentiros como un gran jefe de Estado que gestiona a nivel militar y económico y político una nación, o si preferís esas pequeñas escaramuzas en una pequeña granja perdida en el norte de Francia, o el modo operacional, ¿no? Donde vais a representar toda una batalla como Market Garden, como la batalla de Inglaterra o la batalla de las Ardenas, ¿no? A mí lo que me gusta de los wargames es esa interacción que tienen con la lectura de determinados libros. Si te gusta la historia, si eres aficionado a leer libros sobre determinados conflictos en la historia de la humanidad, pues los juegos de mesa, los wargames, son un complemento ideal, porque de repente todo aquello que estás leyendo sobre el papel empieza a cobrar vida, empieza a cobrar sentido, los ves delante de tus ojos en ese mapa desplegado y empiezas a entender mucho mejor lo que estás leyendo, empiezas incluso a experimentarlo de una manera más light y por supuesto más abstraída, pero cobra vida todo aquello que estás leyendo en un libro, y esa sinergia entre los libros de historia y los wargames es algo que realmente me parece fascinante. He dicho que hemos terminado estos vídeos sobre las escalas, pero no hemos terminado estos vídeos sobre la guía del wargamero novato. Agradezco el seguimiento y el apoyo que tienen estos vídeos, como he dicho al principio, y por lo tanto voy a continuar con algún vídeo más. Por ejemplo, en el siguiente vamos a tratar
la jugabilidad en solitario de los wargames. ¿Cómo es esto de jugar los wargames generalmente desdoblándolos y llevando un bando y después otro? ¿Cómo lo solemos hacer, ¿no?, los jugadores de wargames? Y por supuesto, evidentemente, trataré por primera vez ya específicamente de los wargames en solitario, porque afortunadamente hoy en día hay opciones en solitario, wargames que se pueden jugar ya directamente, tienen una IA muy desarrollada y que puedes jugar en solitario, como por ejemplo este Planes Indian Wars, ¿no? Entonces, en el próximo vídeo trataremos todo eso, trataremos de cómo jugar en solitario a un wargame y recomendaré juegos, wargames en solitario, insisto, como punto de entrada, juegos que puedan servir como iniciación en esto de los wargames, aunque ya digo, en esto la motivación y el tiempo del que disponga uno también son elementos a tener en cuenta. Gracias a todos y a todas por seguirme y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, cambio y corto.